en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 10, perdón, versículo, aleluya, 17. Gloria sean dadas al Rey. Lucas 10, 17, con la bendición de nuestro Padre Jehová, con la administración de nuestro amado Yeshua y con la presencia de nuestro amado Espíritu Santo. Gloria sean dadas al Rey. Dice su palabra en esta hora, en el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esa es una palabra que Dios nos da de promesa. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es bendita, Señor. Gracias, mi amado Dios. La palabra nos enseña, aquí Dios nos habla que nos da potestad. ¿Qué es la potestad? Es la facultad para mandar o ejercer el poder sobre las personas o las cosas. Pero también nos da la palabra de que Él nos da para hollar, ¿verdad? ¿Qué es hollar? Dice que es pisar, presionar, comprimir con los pies, dejando hundido algo, dejando pisoteado algo. O sea, Él nos da potestad, amén, la facultad de mandar o ejercer el poder sobre las personas o las cosas. Y también nos da la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Qué hermoso es el Señor, porque Él sabía que nosotros íbamos a necesitar de esa autoridad. Amén. Hoy ese título es la autoridad de Jesús sobre tu vida. Nosotros tenemos que tener autoridad de Jesús sobre tu vida y ser llenos del Espíritu Santo. Porque es que si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, en nosotros no hay autoridad. Amén. Podemos citar la palabra, pero el enemigo se puede burlar de ella. Amén. Se puede burlar no de la palabra, sino de nosotros, porque la palabra Dios siempre la va a respaldar. Amén. Vamos a un texto bíblico en el libro de Mateo. Amén. En el libro de Mateo, en el capítulo 12. Vamos a Mateo en esta mañana y en esta hora le damos gracias al Señor. Glorias sean dadas al Rey. Mateo capítulo 12, dice su palabra. Aquellos que copian, glorias sean dadas al Rey. En el versículo 43. Amén. Dice la palabra del Señor. Habla de un espíritu inmundo que vuelve. Pastora, vamos a tocar temas de autoridad y tema de guerra espiritual en este mes. Amén. Todo lo que tiene que ver con guerra espiritual, cómo nosotros podemos aún hacernos autoliberaciones, que de pronto en estos momentos no podemos, ¿verdad? Estar visitándonos los unos a los otros. Y en el momento tú no tienes a las pastoras o a un pastor a tu lado, pero que esto te enseñe a ti, amén, a tú sobrevivir en este mundo espiritual, hermano, porque la verdad es que esta es una batalla recia y esta es una batalla campal. Esta batalla nosotros no podemos bajar la guardia, amén. Dice la palabra en el capítulo 12 del versículo 43 del libro de Mateo. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla.
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Tremendo esta palabra, ¿verdad? Cuando Jesús habla sobre esto. Jesús, vienen los fariseos y le reprochan, o sea, lo cuestionan, inclusive, hermano, blasfeman. Dice ahí mismo en el capítulo 12 del versículo 22, dice que en el versículo 22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Recordemos que la presencia del Espíritu Santo estaba sobre nuestro amado Cristo, nuestro amado Jesús. Ese Jesús al que nosotros hoy clamamos. Nosotros no nos podemos quedar, iglesia amada, en el Jesús muerto, sino tenemos que quedarnos en el Jesús, en el Cristo glorificado. A ese Cristo glorificado es a Él al que nosotros vamos a clamar. Aleluya. Amén. Porque un Cristo muerto no tiene poder. Era como cuando íbamos a la tradicional y yo, personalmente, hablando de mí, yo me arrodillaba delante de una esfinge donde había un Cristo muerto. Yo no sabía que eso era pecado, pero yo lo hacía por la ignorancia en la que nosotros nos criaron. Pero aquí ya ninguno de nosotros estamos ignorantes, porque aquí ninguno está para leche, hermano. Amén. Sino para comida sólida. Amén. Que tú puedas masticar bien y tragar. Aleluya. Gloria sean dadas al Rey. Y sabiendo Jesús los pensamientos en el versículo 25, de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Así es. Nosotros decimos que brujo no come brujo y caimán no come caimán. Amén. Hablando yo con mi sobrino, veíamos algo. Yo muy poco veo esas cosas, pero a veces uno las ve es para aprender, hermano, algo. Cuando uno habla de la montaña allá donde bajan los demonios allá en la montaña de Sorte, yo pensaba que ese lugar era una montaña con como si fuera un Amazonas, por decirlo así. No. Allá en ese lugar hay pueblos, personal, venden comidas, pero cada cosa tiene su división. Y para tú entrar a ese lugar, la persona para entrar tiene que fumarse un tabaco. Para poder entrar a cada cuestión tiene que hacerse un rito. Y aquí el Señor nos habla de un espíritu inmundo. ¿Por qué yo toco este tema y digo esto, iglesia amada? Ya vamos para allá. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor habla de esto? Amén. Porque a él le pedían esa generación era perversa y demandaba señal. Y el Señor habla sobre este versículo en el capítulo 12 del versículo 43. Entonces, en el versículo 22 al 42,
el Señor comienza a echar fuera un demonio, porque había una ceguera y había un hombre que era mudo y estaba mudo y ciego por un demonio. Jesús da por sentado que existen las posesiones demoníacas. Amén. Si Él lo habla aquí en la palabra es porque es real. Esto es una realidad y nosotros no podemos negar la iglesia amada. Esta expresión de espíritu inmundo que habla la palabra se refiere a un ángel caído, seguidor del enemigo de Satanás, que Jesucristo reprenda. Es un ángel que es lujurioso, maligno, sucio. Amén. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 7, aquí se habla sobre la predicación en Samaria. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué nos habla? Porque esto está plasmado aquí. Muchos a veces no quieren hablar de estos temas, inclusive ni lo creen. Piensan que no existe el enemigo. El enemigo le gusta que tú pienses que él no existe. Recordando lo que el Señor nos habla y todo lo que Dios habla a sus profetas aquí en la tierra, el enemigo, ¿por qué no está dejando a las personas solamente con enfermedad? Porque antes los tumbaba y caían en enfermedad. Ahora está matando a los escogidos de parte de Dios. Amén. Pero Dios dice la palabra que Él nos da autoridad y nos da potestad. Aleluya. De hollar serpientes y escorpiones. Si en nosotros está la presencia del Espíritu Santo, nosotros tenemos el respaldo de Dios. Aquí el Señor habla de que ese espíritu inmundo sale del hombre, o sea, que se le hizo una liberación. Ese hombre dejó de ser cautivo para comenzar a ser libre. Amén. Pero ese espíritu inmundo dice que anda por lugares secos, buscando reposo y no lo haya. Hay algo que nosotros sabemos, que los espíritus pueden morar en el cuerpo humano, porque ellos están ilegales aquí en la tierra, pero ellos necesitan un cuerpo para morar. Amén. ¿Por qué? Porque por su misma naturaleza de espíritu, porque ellos son incorpóreos, hermano. Ellos no están limitados por las leyes de la física. Amén. Ellos pueden habitar y miles de ellos pueden habitar en una sola persona. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 9, habla del endemoniado gadareno. ¿Y qué le dice el Señor? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Mire, una legión en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, era un ejército completo de infantería y caballería. Amén. De hasta 5 o 6 mil hombres, hermanos. Estamos hablando de 5 o 6 mil demonios cuando hablamos de legión. Amén. Y aquí el Señor en el versículo 44 del libro de Mateo, capítulo 12, dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo? ¿Y qué pasa con nosotros? Que cuando no llenamos nuestra casa, ¿cuál es nuestra casa? Somos nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Dice que la encuentra que, hermano, ¿cómo estaba la casa? Desocupada, barrida y adornada. Estaba desocupada, o sea que no había presencia del Espíritu Santo en ese hombre. ¿Por qué? Porque solamente le gustó que lo liberaran y ya, pero siguió en lo suyo. Y el enemigo sabe qué es lo que a ti y a mí nos gustaba. Y él te va a tocar con lo que a ti y a mí nos gusta.
Él va a hacer que nosotros caigamos nuevamente si nosotros se lo permitimos, pero si la presencia del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo nos va a redarguir de pecado, de juicio y de justicia, iglesia. Amén. Y en el versículo 45 dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus. Usted se imagina si este hombre fue libertado de 4, 5, 6, 7, 8 demonios o lo que haya tenido. Y dice que este hombre no va a entrar, este demonio no va a entrar solo. Él va y dice que busca 7 espíritus peores que él. Y cada espíritu tiene lo suyo. Amén. Y entrando, moran allí, o sea, nuevamente vuelven a morar allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Dice la palabra, hermanos, que es mejor no haberle conocido. Amén. Porque si tú estás en este caminar, tú no puedes quitar la mano del arado. Amén. El diablo no juega a ser diablo y nosotros no podemos jugar a ser cristianos. Y el Señor nos deja esto escrito porque, iglesia amada, si en nosotros está la presencia, la autoridad de Jesús y nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros fuimos libertados por el Señor, porque el Señor nos libertó a cada uno, ¿de qué? Ni sabemos muchas veces de qué tantas cosas nos ha libertado el Señor. Que el enemigo hace influencia, sí, hermano, el enemigo siempre está ahí. Él está ahí, inclusive él está día y noche delante del trono del Señor. ¿Para qué? Para comenzar a acusarnos, iglesia amada. Como decía la hermana, hermano, estamos siendo zarandeados. La palabra lo dice, le dijo Pedro, el enemigo ha pedido para zarandearlos, pero yo voy a orar por ustedes. Entonces, el enemigo nos zarandea, iglesia amada. Esto no es que vamos a estar como las olas del mar que van y vienen, y que hoy estoy con el Señor, hoy no tengo fe, mañana sí, mañana escucho la palabra, hoy no, porque hoy estoy desanimada, estoy desanimado, hoy no quiero nada, o mañana busco al Señor para que me apague el fuego. No, iglesia. Cuando nosotros tenemos la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos da la potestad, iglesia amada, nos da la potestad de hollar, aleluya, todo lo que venga para nosotros poder pisotearlo. Amén. ¿Por qué? Porque si su presencia está en nosotros, nuevamente les repito, tenemos el respaldo de nuestro Dios. Aleluya. Amén. En el libro de Lucas, vamos a Lucas en esta mañana. Qué hermoso es el Señor. Cuánto Él nos ama, que nos ha dejado esta palabra escrita para que nosotros, hermanos, no nos perdamos, para que nosotros meditemos, para que nosotros, así como le dijo a Josué, no apartes este libro de la ley, de día y de noche, medita, aleluya, en ella. Amén. Lucas capítulo 4, dice en el versículo 16, vamos a leerlo desde el 16. Vino a Nazaret, donde se habían criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Recordemos, cuando hablo de pobres, no es pobreza, hermano, de que usted sufra, de que no tiene ni un peso, no. Pobres somos aquellos que tenemos la necesidad de todos los días
tener la palabra del Señor en nuestras vidas, de tener esa presencia de Dios en nuestras vidas. Bienaventurados los pobres de corazón. Amén. No es pobreza. Amén. De que usted sea pobre, que anda mal trajeado, que ande, hermano, sin un peso. No. Aquí la pobreza es de aquellos que necesitamos todos los días del pan, del maná que viene de los cielos. Amén. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Todos estábamos quebrantados. Esto lo hemos tocado en las veces pasadas. A pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos. Nosotros estábamos ciegos en nuestros delitos y en nuestros pecados. A poner libertad a los oprimidos, andábamos oprimidos. Amén. Y a predicar el año agradable del Señor. Son los años agradables del Señor, no importando lo que haya, iglesia amada. El año agradable del Señor. Amén. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué el Señor les dijo así? Porque yo soy del que están escribiendo en ese pasaje bíblico. Yo soy el que vino a dar libertad, el que vino a dar apertura de la cárcel, pero no le creyeron. Dice, y comenzó a decirles esto. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Mire, hermano, recordemos algo, cuando Jesús estaba en la cruz, le dijeron, ¿por qué no bajas de esa cruz? Sálvate a ti mismo. Recordemos eso. Que le decían, bájate, bájate. ¿Sabes por qué él no se bajó de esa cruz? Él podía pedir legiones de ángeles al Padre. Él podía pedir la potestad, aleluya, al Padre para que vinieran ángeles a bajarlo de esa cruz. Pero él no se bajó de esa cruz. ¿Sabes por qué? Porque si él se bajaba de esa cruz, él no iba a cumplir lo que el Padre le había encomendado hacer aquí en la tierra. Él no podía irse, aleluya, y no podía enviar al Espíritu Santo para que se llenaran nuestras casas, para que nuestras casas fueran habitadas de la presencia del Espíritu. Por amor a ti y a mí, el Señor no se bajó de esa cruz, iglesia amada. Por amor a ti y a mí y a nuestras familias, Él no se bajó porque Él sabía que tenía que cumplirse toda la palabra profética que había sido dada desde el tiempo antiguo. Él sabía que nosotros necesitaríamos y necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que nosotros necesitamos para que cuando Él nos hiciera libres, el Espíritu Santo pudiera morar en nuestras vidas. Porque si el Espíritu Santo no moraba en nuestras vidas, nosotros no podíamos entender esta palabra. Nosotros no podíamos, hermano, hablar con denuedo esta palabra. Nosotros no podíamos colocar manos sobre los enfermos y el Señor glorificarse. Nosotros no podíamos levantar nuestra voz y dar una palabra para que la palabra tuviese cumplimiento. Y a Él le dicen esto. Amén. Y seguimos en su palabra. Aleluya. En el versículo 24 de Lucas 4. Y añadió diciendo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.
Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué quiere decir esto el Señor en su palabra? En el libro de Juan, capítulo 1, dice, hermano, que él fue enviado a su pueblo. Amén. Él fue enviado a su pueblo, pero su pueblo no le creyó. Amén. Su pueblo no creyó en aquel al que el Padre había enviado. ¿Y qué pasó, hermano? Dice, al oír estas cosas, versículo 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. O sea, le echaron su libertad, su salvación, aquel que venía a dar luz en medio de las tinieblas a sus vidas. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos. ¿Para qué, hermano? Porque querían matarle. Querían arrojarlo desde el despeñadero. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tenían la autoridad del Padre de matar en ese tiempo al Señor, porque no era su hora. Y el Espíritu no permitió eso, el Padre no lo permitió. Amén. Y ahí el Señor Jesucristo comenzó a hacer muchos milagros. Dice en el 31 que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Usted sabe que eso era santo, eso no se podía hacer. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Qué te ha dado Dios a ti, iglesia amada? Autoridad, iglesia. Dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Dónde estaba, iglesia amada? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el demonio? ¿Qué dice ahí? Dice, estaba en la sinagoga. Estaba donde en el templo. ¿Cuántos hermanos, iglesia amada, están muchas veces en los templos? Porque a veces no queremos tocar estos temas. No queremos saber nada de guerra espiritual. No queremos, hermano, que se toque al enemigo porque ya él está vencido. Ok, él está vencido, pero él no está, hermano, él no se somete. Él no se somete a lo que Dios quiere. Él está juzgado, sí, pero él hace lo que él le da la gana. Y nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana, iglesia amada. Porque si nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, hermano, cuando la presencia del Espíritu Santo está sobre tu vida, a ti te tiene que redarguir que cuando tú vas a hacer algo malo, el Señor te dice, está malo. Por ahí no es. Mira lo que estás haciendo. Y tú te acuerdas. Pero cuando tú haces cosas que a Dios no le agrada, campanéate, iglesia amada. Tienes que tener campanazos, o sea, como cuando hay una ambulancia que viene con todo, hermano, colocando, ¿cómo es? Cuando ellos ponen esa luz que comienza la ambulancia a poner esa sirena. Porque cuando tú comienzas, hermano, a doblegarte y hacer que tu casa esté adornada, esté limpia, pero comienza a vaciarse de la presencia del Espíritu Santo, yo te voy a hacer una pregunta, no me la respondas ni abras micrófono. ¿Quién crees que va a venir a habitar nuevamente en ti? Amén. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú dices que crees en Dios. Tú dices que crees que Dios es uno. Bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. Pero iglesia amada, los demonios no creen. Aunque quisieran creer, no pueden. Amén. No pueden. En Lucas capítulo 8, versículo 28 dice, pero cuando vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él y dijo a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Mire, iglesia amada, los demonios, ¿qué hacían los demonios? Los demonios creen y tiemblan. Los fariseos estaban viendo, pero no creían. Y el Señor vino a su pueblo Israel, pero ellos lo desecharon. Y ahí mismo en el capítulo 4, en 41 dice, y también de muchos salían demonios, dando gritos y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Cristo. Mira, el enemigo reconoce la autoridad de nuestro Dios. Y esa autoridad Dios te la ha dado, iglesia amada. Ay, pastor, usted viene a hablar nada más aquí hoy de demonio. No, yo no te vengo a hablar solamente de eso. Yo te vengo a decir que tú tienes autoridad. Amén. Y tienes potestad, porque Dios te la ha dado. En Marcos capítulo 1, versículo 23 y 24. Y en ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó, lo que estamos leyendo, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Oh, Dios mío, Padre, tú eres bueno, Señor. Y ahí, en el capítulo 5, versículo 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Mira, hermano, los fariseos andaban atrás del Señor, pero no era porque le creía. Era porque querían encontrar, hermano, algo para juzgarle. Querían encontrar algo para qué, hermano, para acusarlo, pero no encontraban nada. Y cuando el Señor llegaba, la presencia del Señor llegaba, hermano, los demonios temblaban y se postraban delante del Señor. Aún el enemigo tiene que hacer venia delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y en el capítulo 3 de Marcos 11 dice, y los espíritus inmundos siempre que le veían, se postraban delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. En Mateo 8:29, dice, he aquí, ellos lanzaron gritos diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mira, hermanos, yo le doy gracias a Dios, porque Él no llegó en mi vida ni antes ni después, llegó en el momento justo. ¿De qué me libertó el Señor? Yo ni sé. Pero yo recuerdo que esa vez Él me puso en mi corazón, hermano, en mi corazón, ese deseo de ir a la hora que hacían ahí en la emisora. Y yo me postré en mi casa, en mi cuarto, y me arrodillé. Y ahí comencé a buscar la presencia de mi Rey, porque yo era pobre en espíritu. Sigo siendo pobre en espíritu, porque yo necesito de mi Rey todos los días. Yo necesito de la palabra que me llene, que me nutra, que me alimente, que me fortalezca cada día. Aleluya. Amén. No nos podemos, hermano, solamente dejar con el alimento de ayer. Todos los días el cuerpo necesita alimento. Hoy estamos en el cuarto ayuno. Amén. Dándole gracias a Dios por los favores recibidos.
Y cuando el Señor comenzó a ministrar mi vida, yo sentí una presencia de gloria en mi cuarto y una nube que bajó en mi cuarto. Literalmente la nube bajó, yo veía su nube. Los que se acercaron a mí ahí, mis hermanas, veían la nube. El Señor comenzó a bautizarme en el Espíritu, a hablar en lenguas, iglesia que no podía detener, y ahí mientras que Él me bautizaba, hermano, yo comenzaba a tener, hermano, una liberación donde el Señor me hacía libre, donde yo comenzaba a botar cosas, yo no sabía qué era lo que Dios hacía, pero cuando yo me levanté de ese lugar, yo me sentí totalmente diferente. Yo me sentí totalmente, hermano, otra persona. Amén. Yo sabía que la presencia del Espíritu Santo había tocado aún más mi vida. Y esa presencia, hermano, no te toca con todo el oro que tú le puedas dar, con toda la plata. Esa presencia te toca cuando tú la buscas, cuando tú la anhelas, cuando tú deseas, cuando tú quieres que esa presencia te toque, te ministre. Aleluya. Viendo ayer el documental, ayer o antes de ayer, no recuerdo. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, levantamos manos, danzamos, giramos, brincamos, nos reímos y nos llaman locos. Y nos llaman locos. Son manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Y cuando comencé a ver que estos hombres comienzan a ser usados como caballos para que los demonios bajen, hermano, el enemigo quiere imitar todo lo de Dios, pero no puede. Pero no puede. Porque el Espíritu Santo nos deja consciente de todo. Usted se acuerda de todo. Usted se acuerda que danzó, usted recuerda que se cayó, usted recuerda que alguien lo agarró, usted recuerda que usted lloraba, usted recuerda. Pero los espíritus inmundos no lo deja recordar a usted nada. Cuando una persona está poseída, se va a revolcar, va a hablar, va a echar espuma por la boca, va a abrir sus ojos, va a hacer cosas, hermanos, que son fuera de lo común. Y cuando la persona vuelve nuevamente en sí, la persona no se acuerda de nada. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu te deja consciente, pero los demonios te quitan todo lo que tú tienes. Todo, iglesia amada. Te quitan la autoridad, te quitan todo. Amén. Sigamos para no alargar la palabra. ¿Qué pasó, hermano? Dice en el libro de Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ese pasaje bíblico todos nos los conocemos. Amén. Todos. Así es. El enemigo quita la voluntad, quita el pensamiento, quita todo. Amén, hace blanquear los ojos a la gente. Al contrario, aquí cuando nosotros vemos, tenemos la presencia del Espíritu Santo, vemos ángeles, hermanos, podemos ver la nube, la Shekinah de Jehová, podemos ver cosas grandes, poderosas, cómo Dios toca, cómo Dios liberta. Yo veía una vez cómo el Señor ministraba los pulmones, creo que era de la hermana Maya Eugenia. El Señor me decía, hermano, yo veía las manos de mi rey tocando los pulmones de mi hermana y me decía el Señor, el Espíritu, porque estoy operando en sus pulmones. Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo, iglesia amada. Amén. En el libro de Juan, vamos al libro de Juan en esta mañana. Amén. En el capítulo 1, qué precioso es nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra que el Señor nos da en el versículo 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos dio la potestad para ser sus hijos. El Señor nos dio la potestad, hermanos, amado, iglesia del Señor. Aleluya. ¿De qué, hermano? De tener toda esa autoridad, de tener toda esa potestad. Hermano, vea, cuando yo vivía allá debajo de la iglesia, en los apartamentos, había una vecina. Hermano, antes de que las cosas ocurrieran, el Espíritu Santo me daba sueños.
de todo lo que iba a pasar, de todo lo que estaba pasando. Eso era tremendo, iglesia amada. O sea, había un fluir de Dios tremendo. Yo veía cuando llegaba la bruja y me ponía un cartel en la puerta y me ponía calamidades y rezaba a la puerta de mi casa. Me mostraba cómo era la bruja alta, una señora alta, gruesa. Amén. Me decía, me mostraba, iglesia amada. Yo podía tener, aún ahí tuve luchas con el negro Felipe, que Jesucristo reprenda. Tuve luchas con un demonio pequeño, un niñito que quería crecer con mi hijo y el Señor me lo mostraba y se escondía. Pude ver un espíritu de enfermedad, algo que se movía, hermano, en el pasillo y eso no lo puedo decir yo sola, eso lo puede también testificar mi hermana Kil, mi hermano David, Davidcito, mi sobrino David, la pastora Ninfa, los hermanos que vivieron ahí, hermano, porque teníamos que estar constantemente en oración y reprendiendo por lo que se movía en ese lugar. ¿Quién era el que nos daba la fuerza? El Espíritu Santo, iglesia amada. Amén. Y ella llegó a decirme, lo que pasa es que tú eres una bruja. Imagínense, hermano, hay poder en Cristo. Yo le dije, no, yo no soy bruja, sino que a mí el Señor me mostraba antes de que las cosas acontecieran, hermano. Y eso era lo que ella la tenía loca. Si esta mujer antes que las cosas pasen, ella ya lo sabe. Amén. Y yo no daba, hermano, que ella tomara ventaja ni los demonios que habitaban ahí. Amén. Yo no dejaba, eso era una lucha. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando nosotros tenemos la presencia, el Señor te insta, el Señor te avisa, el Señor te pone alerta, el Señor te muestra, el Señor o sea, tú sientes cuando llega algo, tú sientes cuando algo va a pasar, tú sientes que tienes algo, que tus hijos están en peligro, que va a haber algo. O sea, el Espíritu Santo, cuando tu casa está llena, cuando tu casa está adornada y está arreglada para la presencia del Espíritu, el Espíritu Santo te avisa. Amén. Y aquí el Señor en el libro de Juan, amén. Recordemos que los fariseos le seguían de lejos, pero no creían en ese tiempo. Jesús en este tiempo comenzó a escoger a sus discípulos. Eso lo habla en el libro de Juan capítulo 1:35, pero antes de entrar ahí, dice en el libro de Juan capítulo 1, dice, y en el capítulo 14, en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo. ¿Cuántos Juan hay aquí, iglesia amada? ¿Cuántas María van a decir, Cristo vive, resucitó y su tumba está vacía? Aleluya. Gloria sean dadas al Rey. Amén. Y clamó diciendo, fíjate, dijo, y Juan dio testimonio de quién, de Cristo. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aleluya. La gente no lo entendía, pero él sí se entendía. Pero nosotros sí entendemos. ¿Sabes por qué entendemos esta palabra? Porque la presencia y la plenitud del Espíritu está sobre nuestras vidas. Gloria sean dadas al Rey. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sea sobre gracia. Pero aquí hay un testimonio en el versículo 19 del mismo Juan 1. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntara, ¿tú quién eres? Oye, Juan, ¿quién eres tú? Entonces él confesó y se negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, el que habla la palabra, yo no lo soy. Entonces le preguntaron, ¿qué pues eres? ¿Tú Elías? Dijo, no soy tampoco Elías. ¿Eres tú el profeta? Y respondiendo, no,
yo no soy Elías, el profeta, yo no soy. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Fíjense que los fariseos buscaban para ver si Juan era que era el Cristo. Juan preparó el camino del Señor. Nosotros tenemos que preparar el camino del Señor porque es que, hermano, Cristo viene nuevamente. Él viene nuevamente por su iglesia, pero Él no va a pisar tierra. Él nos va a esperar en las nubes, dice su palabra, aleluya. Dice que Él nos esperará en las nubes. Yo me he preguntado y he dicho, Señor, ¿cómo será mi reacción cuando yo te vea cara a cara? Que yo pueda ver tus ojos, que yo pueda palparte, pueda mirarte, pueda, Señor, derramar mi alabastro, Señor, en tus pies. Hermano, ¿cuántos han pensado en eso cuando estén con Jesús, cuando Él venga por su iglesia? Yo me pongo a pensar eso. Antes de ayer yo tuve una visión, tuve dos visiones con dos hermanos. Me acosté y el Señor enseguida me da la primera visión. Ya la primera visión yo se lo dije al hermano. La segunda fue conmigo. Y yo me veo en un lugar vestida de blanco. Y a la primera que veo es a mi hermana Marelvis, hermosa, joven, feliz. Y yo nos abrazamos, iglesia, nos abrazamos. Y yo le hice una pregunta y ella me respondió. Mira, su voz la recuerdo como era. Me dice, Ada, me dice, mucho, Ada, mucho. Y ahí abrí los ojos. ¿Qué le pregunté yo? No me acuerdo, no recuerdo. Pero ella me lo dijo con tanto gozo y con una alegría. Y le he dicho yo al Señor, Padre, mi amado Dios, qué hermoso en el lugar donde tú tienes a tu amada. Pero yo todavía no quiero ver a tu amada. Le dije así, yo todavía no quiero ver a tu amada. Yo necesito tener vida y vida en abundancia para ver las promesas cumplidas, Señor, en mi vida y en mi familia y en tu iglesia, Señor, en nuestras vidas, Padre amado. Gloria sean dadas al Rey, aleluya. Qué precioso es nuestro Dios. Y dice la palabra, sigue diciendo el Señor. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Cuántos clamamos en el desierto? Hay una alabanza que dice, en el desierto yo te conocí como mi amado. En el desierto yo te conocí como mi deseado. Qué hermoso, ¿verdad? Pero dice que él era una voz que clamaba en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Nosotros no podemos ser como los fariseos, iglesia amada. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. Pero mira, hermano, dice en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 5, que él venía a bautizar con fuego, iglesia amada, con fuego, aleluya. Por eso es que tú sientes un fuego que arde en ti. El profeta Jeremías dijo, no voy a predicar más tu palabra, porque cada vez que hablo tu palabra, soy vituperado, soy encarcelado. Y le dijo, oh Dios, me sedujiste,
¿Por qué? Porque él sentía el fuego del Espíritu para hablar a un pueblo que estaba, hermano, en cautividad espiritual, pero que también iba a caer en una cautividad física. Y nosotros ese fuego, aleluya. Por eso que los del camino de Maús decían, es que yo sentía un fuego, un fuego, un fuego. Cuando ese hombre hablaba, yo sentía un fuego en mi corazón. Oh, santo eres, Señor. Fuimos bautizados con fuego, iglesia amada. Con ese fuego santo, aleluya. Eso está en Hechos 1:5. Tú puedes verlo, vamos y la leamos, iglesia. Porque su palabra es bendita, aleluya. Es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Dice su palabra en Hechos 5, en Hechos, 1:5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de no muchos días le estaba dando una palabra profética a su pueblo y una palabra de promesa que se cumplió hasta el día de hoy, se ha cumplido sobre nuestras vidas. Por eso es que tú puedes ser ministrador de esa gracia, de esa gloria del Señor, de ese fuego cuando tú te parabas en ese altar, aleluya. Cuando tú estás parado en la presencia del Señor, tú sientes como ríos de agua viva recorren tu ser, tú sientes como ríos de agua viva que los vellitos se te levantan, pero es de la presencia gloriosa de su Espíritu Santo, porque fuimos bautizados con fuego santo. Por eso, hermanos amados, el enemigo no puede estar acercándose a nuestras vidas, porque el fuego que hay en nosotros tiene que consumir todos, aleluya. Glorias sean dadas al Rey, como el fuego que mandó al profeta Elías cuando le dijo que el fuego consumiera todo lo que había en el altar, aún las aguas fueron lamidas, lo que había en el altar, el holocausto, todo fue consumido por el fuego del Espíritu Santo. Oh, santo eres, Señor. Porque cuando tú tienes tu casa adornada, cuando tú tienes tu casa ataviada, pero está llena de la presencia, tú tienes autoridad del Padre, del Hijo, tú tienes presencia del Espíritu Santo para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada te hará daño. Él nos puede tocar con enfermedad, oh sí. Él tocó a Job con enfermedad, oh sí. Él le dijo, lo vas a tocar, le vas a quitar sus posesiones, le vas a quitar sus hijos, pero tú no puedes tocar el alma. Así está el Señor con nosotros, iglesia amada, estamos siendo zarandeados. Pero Él no puede tocar nuestra alma porque nuestra alma está esculpida en la mano del Cristo que vive, aleluya, y que nos bautizó con fuego y con ese fuego del Espíritu Santo. Santo eres. Él puede tocarnos con dolencias, con dolores. Él puede tocar nuestras finanzas si el Señor se lo permite. Pero no puede tocar nuestra alma, aleluya, porque nuestra alma está escondida en Dios. Santo eres, Señor. Aleluya. Glorias sean dadas, porque Él te dio la autoridad, iglesia amada. A todo aquel que en Él cree, Dios te ha dado la autoridad. Él dice en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. Por eso nosotros tenemos que cerrar las puertas del Hades, de la muerte, en los lugares donde están los seres queridos. Ahí en las UCI. Manda palabra, levanta tu mano, aleluya, y dile, Señor, yo fui bautizada con el fuego de tu Espíritu. En el lugar donde yo no puedo estar, Señor, el fuego de tu Espíritu está, Señor.
Y envía palabra de bendición, palabra de vida eterna, envía palabra de sanidad, envía palabra de liberación, envía porque Dios te ha dado la autoridad y la potestad, iglesia amada, para ejercerla sobre las personas y sobre las cosas. Aleluya. Él nos da esa autoridad aún después de la muerte. Aleluya. El Señor comenzó, aleluya, a darnos esa autoridad. Por eso Él tenía que morir como murió, iglesia amada. Pero un día como hoy, oh santo, su tumba está vacía. ¿Para qué? Para llenar nuestros corazones de su presencia. Él se levantó, su tumba está vacía, pero tu corazón está lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Gloria sean dadas al Rey. Y en el capítulo 12 ellos reciben la presencia del Espíritu. Santo, santo, santo eres, Señor. Gloria sean dadas al Rey. Para terminar, cuando los apóstoles recibieron la llenura del Espíritu, antes sin el Espíritu, ellos estaban acobardados. Ellos tenían temor, se escondían. Ellos tenían tristeza porque su amado se había ido. Pero ellos no se acordaban de la palabra que el Señor les había dicho: yo me iré a preparar morada para vosotros, pero no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a dejar al Consolador. Y así fue, hermano, el Señor lo cumplió. Cuando ellos fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo, cuando esas lenguas derramadas de fuego fueron sobre ellos, asentándose sobre sus vidas, ellos fueron hombres cambiados, mujeres cambiados, hombres que se levantaban delante de las sinagogas, hombres que se levantaban delante, hermano, de aquellos hombres que tenían en ese tiempo la autoridad aún para matarlos, para encarcelarlos. Pero sabes una cosa, esos hombres se levantaron porque fueron sellados con esa presencia de gloria del Espíritu Santo. Esos hombres se levantaron con señales y maravillas. Vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra en el 5:12 del libro de Hechos, dice: muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿Por qué? Porque estaban llenos de la presencia del Rey, de la presencia de su Espíritu. Aleluya. En el pueblo, y estaban todos unánimes. ¿Cómo tenemos que estar, hermanos? Unidos en un solo sentir, en un solo espíritu. Dice, en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Muchos no quieren acercarse a los cristianos, pero quieren buscar al Dios de los cristianos. Porque a mí alguien me dijo: el Dios tuyo tiene poder y a ti te escucha más que a mí. Santo, tremendo, tremendo, iglesia amada. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Que tú seas llamado, pero también escogido. Tanto que sacaban los enfermos a las calles. Mire qué tanta era la unción que había en estos hombres. Tanto era el poder de Dios ministrado a estos hombres, que yo le digo: Señor, ¿por qué esto no se ve en este tiempo? Como se veía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos fe como Dios quiere que tengamos. Y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos a su sombra cayera sobre alguno de ellos. Hay una alabanza, ¿verdad? Dice: con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno.
Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. ¿Cuántos tenemos el espíritu del Nazareno, iglesia amada? Tanto que Amén. sacaban los Amén, enfermos, amén. Gloria a Dios, aleluya. aleluya. Y aún las ciudades, gloria a Dios, vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados, hermano. Hay mucha gente atormentada, hermano. Mucha gente, pero Dios necesita que se levanten los Juan. Muchos Juanes no se quieren levantar, iglesia amada, porque saben que muchas veces las cabezas tienen que ser cortadas. Porque iglesia amada, nosotros si morimos, morimos para el Señor, y si vivimos, vivimos para Él, iglesia amada. Y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Oh, iglesia, ¿ustedes creen que hay algo igual en este tiempo? Hay muchos enfermos y endemoniados, al igual que en el tiempo de Jesús. Pero todavía es el tiempo de Jesús para nuestras vidas. Y para terminar, vamos a Hechos 19:12. Dice la palabra en Hechos 19, versículo 12, gloria sean dadas al que vive en esta hora. En el versículo 12 dice, pero vamos desde el 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Recordemos quién es Pablo, no vamos a entrar en detalles, pero también la presencia del Espíritu, porque cuando viene la presencia del Espíritu sobre tu vida, hay cambios, y los cambios tienen que ser notorios, iglesia amada. Amén, así como fue notorio el cambio que hubo en Jacob cuando peleó con el ángel de Jehová. ¿Cuál fue el cambio de Jacob? Que comenzó a que, hermano, dice que fue descoyuntado la cadera, el muslo. Y cuando él salió de esa presencia, sabían que venían de la presencia del Señor. Porque él venía caminando y que todo que, hermano, comenzaba que a caminar como no caminaba antes. Nuestro caminar tiene que ser diferente. Y en el 12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Etseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, porque me le he arrodillado, a ese conozco. Y sé quién es Pablo, porque sé que carga la presencia del Espíritu Santo. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El enemigo avergüenza, pero Dios te levanta, iglesia amada. ¿Qué pasó aquí, iglesia amada? La unción tiene que ser interna y externa. Mire que cuando Pablo tocaba, la unción que había en él llevaba unción en la ropa de sanidad y se lo colocaban a los enfermos, a los endemoniados, y ellos eran sanados y los endemoniados eran libres. Unción interna y unción externa tenemos que tener nosotros cuando está la presencia del Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir, si no tenemos la llenura del Espíritu, sal fuera en el nombre de Jesús, porque el demonio te va a hablar
y te va a decir, ¿y quién eres tú para sacarme afuera? Yo recuerdo una vez en la iglesia cuando estábamos para terminar, se estaba haciendo liberación a una joven en la iglesia cuando estábamos ahí en el colegio. Y era tanta la fuerza, porque es una fuerza descomunal, hermano, que uno de los que estaban ahí la agarró, le agarró la mano o el pie, yo no recuerdo qué fue. Y el demonio lo ha mirado y le ha dicho, suéltame, que tú no tienes autoridad. Santo, santo eres, Señor. Y en una vigilia, cuando estábamos allá donde era antes, allá por la bomba, que estaba el templo allá, en una vigilia el Señor comenzó a ministrar a una joven. Y la joven, el Señor la puso boca abajo, y la agarramos de brazo. Y yo me incliné y me dijo, Adaluz Pérez Coronel. Así, hermano, me dio mi nombre completo. Me dio el nombre completo y el de Astrid. Las odio y las quiero matar. O sea que el enemigo te debe conocer. El enemigo te conoce. Te conoce porque en ti está el fuego santo. Aleluya. Amén. En ti tiene que haber un fuego que consuma todo lo que no es de Dios. Santo eres, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo te doy gracias porque nos has dado, Señor, Padre, autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y que nuestro templo sea lleno de tu presencia, maravilloso Dios. La presencia que llena el todo por el todo, Señor. Tu presencia, Señor amado, sea ministrando desde la cabeza hasta las plantas de los pies, Señor. Padre, a tu pueblo, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias porque le han retirado el tubo, Señor, al hijo de mi hermana Ligia y a mi hermano Roberto, a su hijo José, Señor. Yo te doy gracias, Señor amado, Padre, porque tú amas a tu pueblo con amor eterno, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Porque a ti cantaremos, Señor. Porque a ti adoraremos, Señor amado. Gracias, Señor, en esta hora. Te doy, Señor, por la vida, Señor, en esta hora, para que tú ministres la vida de Héctor Altamar, Señor, para que Dios toque el corazón de él, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en esta hora. Señor, piden ahora oración y liberación física y espiritual. Que Dios toque el corazón de este varón, Señor, para que lo lleven al médico y para que, Señor, reciba ayuda, Padre amado. Gracias, Padre amado. En esta hora yo te doy por cada petición que mis amados hermanos han puesto aquí, Señor, delante de tu presencia. Hoy estamos, Señor. Cierra tus ojos en esta mañana, iglesia amada. Dale gracias a Dios. Levanta tus manos, recibe fuerzas. Señor, yo recibo de tus fuerzas. Que tu pueblo reciba de tus fuerzas, Señor, en esta mañana. Por respiración profunda, mi amado Dios. Ahí respira profundo. Ahí vota, iglesia amada. Dios te ha dado autoridad para que tu casa sea llena de la presencia del fuego del Espíritu. Para que tu casa esté adornada y ataviada para el Cristo de la gloria. Para que tu casa sea llena de manifestaciones del reino. Aleluya. Para que tu casa no caiga, tu casa sea levantada en la roca que es Cristo. Ahí por respiración, iglesia.
Recibe fuerza. Recíbelas. Ahí por eructo, por bostezo, por respiración, como Dios quiera ministrarte en esta mañana. Por sudor, por lágrimas. Oh, bendito, bendito y alabado es el Señor. Bendita, Señor, Padre, todas estas familias aquí reunidas, mi amado Rey. Bendito es el nombre, Señor, Padre. Tuyo, mi amado Dios. Gracias por una iglesia que está siendo zarandeada y procesada. Porque tú necesitas una iglesia, Señor, que pase por lo que tú estás pasando, lo que tú pasaste. Para que esta iglesia te entienda, Señor amado. Padre, así como decía el pastor Itiel, Señor amado, que tú no quieres una iglesia, Señor, Padre, una niña, Padre amado, resabiada, malcriada, Señor, sino una iglesia madura, Padre amado, llena del fuego de tu espíritu, Señor amado, con poder, Señor, con potestad, Señor amado, con autoridad, Señor amado, de hollar todo lo que el enemigo quiera enviar, Padre amado, sobre todas estas familias, mi amado Dios. Gracias, Padre. Ahí enviamos palabra para todas las familias que están fuera de Colombia, para los niños, las niñas, Señor amado, para los ancianos, para los jóvenes, Señor amado, los adolescentes, para las damas, los caballeros, los hombres y mujeres de Dios, Señor. Padre, que sea llena tu casa, iglesia amada, de esa presencia de gloria, Señor amado. Que esa presencia sea manifiesta sobre tu vida siempre. Aleluya. Que de tu boca pueda salir siempre agua dulce. Que de tu boca, que de tu fuente sea palabra de bendición. Iglesia amada, porque en ti no puede haber, de una fuente no puede brotar dos aguas, no, iglesia amada. De ti puede sentirse solamente la presencia de gloria de su Espíritu Santo. Esa gloria ahora que sea ministrando sobre las vidas y los cuerpos, sea llenando a tu pueblo desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Sea un pueblo sanado, libertado, ministrado, Señor. Lleno, Señor Padre amado, en esta hora. Lleno de ti, de tu presencia, Señor amado. Dile, Señor, quiero más de ti, de tu presencia, de tu gloria, de tu manifestación, Señor. Padre, que ese fuego santo, ese fuego tuyo, cuando yo levante manos, Señor, Padre amado, los enfermos sean sanando. Padre, que seas tú ministrando a través de tu palabra. Tú nos has dado autoridad, pero también tú nos enseñas que nos regocijemos, que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, Señor. Padre, no lo borres nunca, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, mi amado Dios. Gloria, alabanzas al que vive, Señor, y una llenura en esta hora. Y respira profundo. Ahí bota. Respira nuevamente, iglesia. Nuevamente bota. Se va ahora toda pesadez mental, toda pesadez en la vista, toda pesadez en la nuca, toda dolencia, toda inflamación, todo dolor, todo descoyuntamiento en el cuerpo, toda dolencia, todo dolor de cabeza, todo estrés, todo lo que está congojando a tu pueblo en esta hora, Señor, el fuego que hay en nosotros, que es el fuego de tu Espíritu Santo, sea quemándolo, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Ahora levanta tus manos y recibe una llenura. Una llenura de su Santo Espíritu. Ahí recibe. Recibe una llenura, iglesia amada, en esta mañana. Llena, Señor, ahora. Llena, 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 llena las lámparas, Señor. Llena ahora, Padre amado. Llena ahora, Señor, en esta hora. Llena ahora, Señor. En el nombre de Jesús. A tu pueblo, Señor. A tu pueblo, Señor. Llena a tu pueblo ahora, Señor. Dale fuerzas a tu pueblo. Dale fuerza, Señor, que hay una llenura, Padre, de tu Santo Espíritu.
Pon aceite en las lámparas, Señor, en esta mañana. Pon aceite. Pon aceite en las lámparas de mis amados, Señor. Oh, gloria sean dadas al Rey. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová. Aleluya. Aleluya. Como las águilas. Así es, Señor. Que tu pueblo sea lleno. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Lámpara, Señor, con aceite, mi lámpara, Señor, vida, Señor, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, el Señor del corazón, salvaste mi alma perdida, con el corazón, aceite, mi lámpara, Señor, lámpara, Señor, con quiero sentirte con el amor, con aceite mi lámpara, Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gózate, iglesia, porque tenemos la autoridad del Rey. Aleluya. Señor Jesús, eres mi vida, eres mi amor. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma perdida, por eso te alabo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Mi alma perdida. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amado Señor, déjame sentir el alabe al Señor. Apodérate de mí, Espíritu Divino, llénate de mí, apodérate de todo mi ser. Amén, amén, gloria a Dios. Apodérate de todo mi ser. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ven, ven, ven.
de Dios. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate. Apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate de todo mi ser. Gracias, Señor. Gloria. Vive para siempre. Aleluya. Dale tu mejor Vive. aplauso, victoria. Amén, Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Te Señor. adoramos, Aleluya. papá. Gracias, Jesús. Nosotros que para Anabel, gloria al Rey. Pastora. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Dios Amén. le bendiga, amados. Gracias, Antes de Dios. pasar a nuestra hermana Gracias, Anabel, Jesús. Me bendiga. vamos a orar, hermano, a cerrar este cuarto día de ayuno. Amén. Por la misericordia de nuestro Dios. Aleluya. Atando al vengador, atando todo espíritu de retaliación, todo espíritu inmundo que quiera levantarse en contra de estos ayunos que se hicieron, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor, de rompimiento, Señor, de libertad, amado Dios, en todas las áreas de tu iglesia, mi amado Rey. En esta hora declaramos todo inoperante en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiera levantar en esta hora, ahora, Señor, Padre, todo esto desparrama, Señor, porque el que no es contigo es contra ti, Señor amado. Y en este día, Señor, este cuarto día de ayuno, Señor, te lo colocamos en tus manos para que seas tú, Señor, Padre, ahí, Señor, llegando delante de ti toda petición que se hizo, toda rogativa, Señor, que hizo tu pueblo, Padre, para cada uno de mis amados hermanos. Gloria sean dadas al Rey, nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre amado, y dejamos, Señor, sin autoridad y sin poder sobre todo lo que quiera venir en contra de las vidas de tu iglesia, Señor, y de nuestra familia y familiares. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi amado Dios. Pasamos a nuestra hermana Anabel para despedir. Dios le bendice, no salgan sin despedirse, iglesia amada. Bendiciones. Amén. Amén, pastora. Amén, Gloria al amén. Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.